Buen día a todos. Hoy vamos a ver el tema de cefaleas. Mi nombre es Alejandro Torres, soy estudiante de medicina del quinto semestre de la UAM Campus Chimalhuacán. Este video va en relación a la materia de fisiopatología y partida por el doctor Héctor Arellano. Como una breve introducción, podemos decir que la cefalea constituye uno de los motivos de consulta más frecuentes de la población mexicana. Dicho padecimiento crea un reto para el médico, ya que requiere conocer el origen, signos de alarma, método de diagnósticos, así como su tratamiento. Para iniciar este video vamos a empezar con la pregunta: ¿qué es la cefalea? La cefalea se define como una sensación dolorosa de intensidad variable localizada en la bóveda craneana, parte alta del cuello o nuca y mitad superior de la cara o frente. Bien, ahora vamos a abordar un poco con lo que es la historia de las cefaleas. Los primeros registros que se tienen de las cefaleas provienen del Antiguo Egipto. Se mencionaban cuadros clínicos de dolor de cabeza y migrañas. En la antigua Grecia se decía que el dios Zeus sufrió de dolores de cabeza tan grandes que tuvo que ser abierto por Hefestos y así aliviar el dolor. Platón, en su diálogo por la templanza, habla sobre el dolor de cabeza. Hipócrates, el gran médico, fue el primero en tratar de dar una explicación médica. La primera descripción confiable de la cefalea proviene de Arateo de Capadocia. Utilizó el término heterocrania para referirse a dolores de cabeza. Sus descripciones permiten observar que distinguía tres tipos de dolores de cabeza: el primero, la heterocránea, que corresponde a migraña; el segundo, la cefalgia de menor intensidad sin recurrente del anterior; y el tercero, la cefalea, que hoy denominamos cefalea crónica diaria. En la Edad Media, muchos conocimientos fueron perdidos tras la caída del Imperio Romano. Los encargados de mantener el conocimiento galénico fueron los médicos persas y árabes de esa época. Ibn Sina, príncipe de la medicina persa, afirmaba que en casos de migraña los sentidos funcionaban mejor, por eso el dolor a la luz, ciertos olores y sonido. En el siglo XVII, dos hombres importantes hicieron grandes aportes al estudio de las cefaleas. El primero, Charles Lapois, describió con precisión los síntomas de la migraña. En segundo lugar, Johann Jacob Weffer, quien hizo la primera descripción del infarto migrañoso y la migraña basilar, la atribuyó a disfunciones del tronco cerebral. Ahora, vamos a hablar de la epidemiología de la cefalea en México. La incidencia de cefalea va a ser en un 47% en adultos de 18 a 65 años, en niños hasta 7 años va a ser de un 37 al 51%, niños de 7 a 15 años va a ser del 57 al 82%, y la predominancia va a ser de mujeres a hombres en relación 3:1. Estudios realizados en México demuestran que las personas con cefaleas tienen un nivel de escolaridad secundaria, eran casados y residían en zonas urbanas. Esto genera una reflexión sobre los estilos de vida y su posible asociación con el desarrollo de la cefalea. Algunos estudios revelan que las personas que han tenido episodios de migraña evolucionan a cefalea crónica. La migraña junto con la cefalea tensional son las cefaleas crónicas más comunes y las que más generan consulta e incapacidad en México. La cefalea, aparte de ser una causa importante de incapacidad, trae consigo consecuencias a nivel personal, ya que los individuos que la padecen poseen un continuo miedo a nuevos episodios. Esto afecta sus relaciones laborales, familiares y sociales, dando un deterioro de la calidad de vida. Ahora, para continuar con el video, vamos a hablar de la fisiopatología de las cefaleas. Cabe mencionar primero que el cerebro no duele y es casi imposible desencadenar un dolor por estimulación cerebral. Duelen los grandes senos venosos, las meninges próximas, las arterias de la dura madre y base del cráneo, así como el resto de las estructuras extracerebrales. La cefalea o cefalalgia aparece como resultado de la inflamación o distorsión de las estructuras encefálicas sensibles al dolor. Dentro de las etiologías más importantes tenemos la piel, el tejido subcutáneo, músculo y periósteo del cráneo, ojos, oídos, senos y cavidad nasal, senos venosos intracraneales y venas tributarias, algunas relaciones con la dura madre y la pía madre, y el trigémino glosofaringeo vago y los primeros tres pares craneales. La estructura ósea, las partes de la dura madre y la convexidad del cráneo, el parénquima cerebral y los plexos coroides son insensibles al dolor. Con todo esto podemos resumir que los mecanismos que producen dolor en la cefalea son los siguientes: tracción o dilatación de las arterias intercraneales o extracraneales, tracción o desplazamiento de las venas intracraneales,
presión, tracción o inflamación de los nervios craneales o espinales, espasmos de los músculos cervicales, irritación meningia y aumento de la presión intracraneal. Ahora vamos a continuar con lo que es la clínica. El médico debe tener la capacidad de diferenciar una cefalea primaria de una secundaria, puesto que esta última puede comprometer la vida de su paciente. La cefalea primaria conforma la mayoría de las consultas médicas por dolor de cabeza. Dentro de sus características van a ser la ausencia de enfermedades o condiciones que expliquen la cefalea y el dolor es frecuente y variable. Dentro de las cefaleas primarias, las más comunes son la migraña, la cefalea tensional y en racimos. La migraña es una cefalea que afecta al 15% de las mujeres y al 6% de los hombres. Dentro de sus características se observa una sensibilidad a la luz, el sonido o el movimiento, a menudo con náuseas y vómito, y la migraña se puede subdividir en dos principales tipos, que es la episódica y con aura. La cefalea tensional varía en la población general entre el 30 y 70%. Se clasifica en episódica, frecuente, infrecuente y crónica. Todo esto se va a clasificar en base al número de episodios en un periodo de tiempo. La cefalea en racimos o de cluster headache es la más común de las cefaleas trigeminales. Se manifiesta con ataques de dolor severo en la región supraorbitaria orbitario-temporal. Posee dos clasificaciones, que es episódica o crónica. Esta clasificación se va a basar en base al número de ataques en un periodo de tiempo. Ahora, las cefaleas secundarias se caracterizan por la presencia de un desorden exógeno que ocasiona la cefalea. Sus causas más frecuentes son infección sistémica, hemorragia subaracnoidea, tumor cerebral, traumatismo craneoencefálico y cefalea por abuso de medicamentos. La meningitis es un proceso inflamatorio agudo del sistema nervioso central causado por microorganismos. El 80% de los casos ocurre en la infancia. Este tipo de cefalea se puede confundir con migraña, ya que ambas pueden presentar dolor de cabeza, náuseas, vómito y fotofobia. En la hemorragia subaracnoidea, cerca del 50 al 70% de los pacientes fallecen dentro de los primeros 30 días. Se presenta más en mujeres de edad media. El dolor de cabeza, la rigidez de nuca pero sin fiebre apuntan a una hemorragia, y una de las causas más frecuentes son las rupturas de neurismas. En los tumores cerebrales, un 30% de los pacientes refieren que el único síntoma es el dolor de cabeza. Dicho dolor se caracteriza por ser indescriptible, intermitente y de intensidad moderada, y puede acompañarse de náusea y vómito. En el traumatismo craneoencefálico, la cefalea es importante cuando el trauma es moderado o severo. Puede manifestar signos y síntomas de presión intracraneal elevada. Los tipos más comunes de cefalea son musculoesquelética, neurálgica, tensional o migraña. En el abuso de medicamentos se presenta en el 1 al 2% de la población general, principalmente en mujeres. Consiste en una cefalea que se presenta 15 días o más al mes. Esta tiende a empeorar ante la ingesta normal o excesiva y crónica de medicamentos para el tratamiento de la migraña, comúnmente analgésicos, opioides, entre otros. Vamos a continuar con el diagnóstico. Es fundamental para el correcto diagnóstico una historia clínica que ayude al médico a clasificar la cefalea en primaria o secundaria. Si esta es secundaria, a evaluar los signos de alarma que podrían llevar a la detección de una patología grave como origen del dolor. Dentro del interrogatorio, es importante indagar sobre la hora de inicio, tiempo de evolución, otros síntomas que acompañan al dolor y cómo mejora el dolor. Dentro de la exploración física, se debe evaluar el estado general del paciente, los signos vitales, la inspección de piel, oído y la región orofaringea. La evaluación neurológica debe incluir la valoración del estado de conciencia, la orientación, el habla y el examen de los pares craneales. Dentro de las pruebas de laboratorio están la biometría hemática, la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva y el estudio del líquido cefalorraquídeo, así como su cultivo. Entre los estudios de neuroimagen no invasivos están la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética. De los métodos invasivos está la punción lumbar para la obtención de líquido cefalorraquídeo.
Ahora vamos a ver el tratamiento según la guía de práctica clínica. Los puntos aquí resaltados en este video sobre el tratamiento fueron tomados de la guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de la cefalea tensional y migraña en el primer y segundo nivel de atención del año 2016. La cefalea constituye uno de los motivos de consulta más comunes por lo cual las personas acuden a los servicios de salud. Aunque bien no es un diagnóstico sino un síntoma, un buen diagnóstico y tratamiento de las cefaleas le dan al paciente una calidad de vida que le permite cumplir con sus obligaciones sociales y laborales sin casi ningún tipo de secuela. Por su atención a este video, muchas gracias.